Bienvenidos a este episodio de Luz para Hoy. Soy el pastor Luis Montaño de la Iglesia Bautista de Hermosillo. Estoy bien emocionado que podemos una vez más comenzar a hacer videos en este canal. Por los últimos años he sido muy negligente en hacer este tipo de grabaciones, de tratar de ser una bendición. Pero después de mucho ánimo de parte de mi hija Sofía, de parte de otros jóvenes aquí en la iglesia, decidí una vez más comenzar a tratar de comenzar a grabar diferentes temas y tratar con diferentes casos. El día de hoy es un día que vamos a tratar un tema muy importante, como lo serán los siguientes. Les animamos a que se inscriban y compartan si es de bendición el contenido que van a estar escuchando. Y he invitado a mi hija Sofía y a la hermana Aleidis Mendoza de nuestra iglesia que puedan participar en esta enseñanza. Y el tema de hoy es: ¿puede un cristiano ser homosexual? Hoy en día estamos enfrentando bastantes preguntas de este tema, ya que en todas las iglesias alrededor de México, alrededor del mundo, estamos teniendo una crisis en la que jóvenes hoy, entre comillas, están saliendo del closet y están saliendo del closet dentro de familias cristianas. Y muchas veces la pregunta es: ¿podría ser mi hijo un cristiano y a la misma vez ser un homosexual? Y eso es algo que queremos tratar de dialogar el día de hoy para poder ser de bendición a aquellos que a lo mejor están enfrentando esto, o quizás es un joven ahorita que estás escuchando esto y a lo mejor tú mismo te estás cuestionando. Esperemos que este tiempo sea de bendición para ti, tratar de clarificar muchas de las dudas. Así que comenzamos inmediatamente con las preguntas y con este diálogo que vamos a tener aquí primero. Hermana Aleidis, ¿qué preguntas, cómo podríamos comenzar a entablar el tema para que poder llegar a tratar de resolver quizás todas las preguntas, dudas, cosas que gente tenga? Yo siento que una muy básica, antes de que usted responda a la principal de si un cristiano puede ser homosexual. Pastor, ¿es usted homofóbico? No. Y eso es algo bien curioso. Esta palabra homofóbico es tan malmente usado porque es como que si tienes una fe o si crees algo, ya uno es clasificado por ser homofóbico. En otras palabras, cuando yo he enseñado este tema en nuestra iglesia, yo siempre hago esto claro. Cuando yo predico lo que creo de la palabra, no estoy haciendo una declaración de odio a alguien que a lo mejor sea homosexual. Estoy haciendo una declaración de lo que yo creo conforme a la Biblia, en el cual tenemos ese derecho de creer. Entonces, si yo digo, yo creo esto porque la Biblia lo dice, eso no es decir yo odio a la otra persona o yo veo a los homosexuales como una raza que deben de parar de existir. No soy homofóbico porque de la misma forma, si Dios me diera la oportunidad, yo compartiera el evangelio con cualquier homosexual con el deseo de que sean salvos. Yo pienso que eso fuera muy glorioso en el aspecto de que cualquier homosexual que fuera salvo fuera un trofeo de la gracia para poder comprobar que el poder del evangelio triunfa en todos los ámbitos. Entonces, no me clasifico como un homofóbico. Seguramente han de existir muchos que ellos rechazan el homosexualismo no más porque son homosexuales. Nosotros rechazamos el homosexualismo porque Dios así lo establece en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar al favor de todas las cosas que Dios está al favor y rechazar las cosas que Dios rechaza. Pero siempre un cristiano genuino tendrá el deseo de que los homosexuales sean salvos. Ok. Entonces, a partir de ahí tal vez se responde ya la pregunta. Si Dios rechaza el homosexualismo, entonces un cristiano no podría ser homosexual. ¿O usted qué piensa? Bueno, es que tenemos que entablar eso de dos formas, porque eso es precisamente el asunto importante. Y el cristianismo está muy dividido en este aspecto. Por un lado, van a haber unos que van a decir, no, un homosexual jamás pudiera ser cristiano porque el hecho que sale y se identifica como homosexual, lo van a ver como un sinónimo, como una declaración de que ya están negando la fe o que nunca fueron cristianos desde el inicio, en el cual estaría de acuerdo porque, en fin, por ejemplo, no conocemos el corazón de la persona.
La pregunta es si alguien puede ser cristiano en el aspecto de que hijo de Dios y luchar con esto. Alguien pudiera argumentar que sí, en el aspecto de que un hijo de Dios puede tener tendencias homosexuales, así como un hombre que fue mujeriego siempre va a luchar con esto y todos los días tendrá que negarse a sí mismo para poder vivir la vida cristiana. Pues quizás alguien que luchó con tendencias homosexuales al ser salvo luchará con su propia carne. Ahora, pero es muy diferente decir que si alguien ya es un homosexual que está practicando, que esté teniendo relaciones con el mismo sexo, etcétera, que si en ese punto ya alguien puede decir que es un hijo de Dios mientras que está practicando eso, y es otra cosa donde yo sé que muchos cristianos van a diferir aquí, ya que la Biblia nos dice en primera de Juan que el que practica el pecado no conoce a Dios. Entonces, por una parte, yo creo, en mi punto de vista, es de que sí hay una diferencia entre homosexuales que llegaron ahí por, ya sea por, y yo sé que va a sonar, no sé, distinto, a lo mejor a alguien no le va a gustar mi expresión, pero puede llegar ahí por curiosidad. Siempre he dicho que hay una diferencia entre aquellos que por el empuje cultural, por las películas, por todo lo que se está motivando el día de hoy, que alguien tropiece sobre esto, comience a quizás confundirse con diferentes sentimientos que tiene y de repente la curiosidad, como dice, la curiosidad mató al gato, pues comienzan y de repente están confusos. Yo recuerdo una joven, estaba en una conferencia de jóvenes y sus padres llegaron a hablar conmigo para decirme, pastor, mi pastor me dijo que podía hablar con usted. Mi hija está diciendo que es homosexual, etcétera. Yo cuando le pregunté a la joven de que por qué pensaba que era homosexual, ella me dijo porque estaba en una clase en la escuela y cuando ella levantó la mano y dijo que tenía dudas acerca de esto, le hicieron que se pusiera de pie y la maestra hizo que toda la clase le aplaudiera porque estaba saliendo del closet, cuando en realidad ella no estaba saliendo del closet, simplemente tenía muchas preguntas y muchas cuestiones y ese momento de que toda la clase la afirmó, como que dentro de ella también comenzó más curiosidad hacia esto y pues no fue como que fue, o sea, no llegó a eso nomás así de la nada, sino que la misma cultura comienza a empujar a jóvenes a explorar cosas que nunca deben de ser exploradas. Pero ese tipo de juego, o por decirlo así, este tipo de confusión sería muy normal y natural dentro de la cultura en todos los empujes que están haciendo por todos lados. Eso es muy diferente a lo que quizás Romanos capítulo 1 nos declara. El proceso de cómo alguien llega a ser un homosexual conforme a Romanos 1 es un poco distinto. Yo creo que, y ahorita quizás podemos elaborar un poco más en esto, pero Romanos capítulo 1, el resultado del homosexualismo, es porque Dios los condenó a esto. En otras palabras, Dios los entregó a una mente reprobada que los llevó a practicar el homosexualismo. Eso es muy distinto a alguien que esté con una lucha, porque ya sé que está con una lucha de identidad o está tratando de encontrar qué es lo que creen y todo eso, a haber ya tenido una sólida enseñanza y ellos comienzan a propósito a negar a Dios, comienzan a propósito a alejarse de Dios y terminan en estas prácticas. Pero no sé si contesté la pregunta o a lo mejor quedó algo que necesita ser clarificado. Yo siento que usted divide homosexualidad en dos cosas. Por ejemplo, aquellos que están teniendo problemas porque tienen atracción hacia su mismo sexo, pero no lo están practicando, solamente sienten esa curiosidad y se sienten atraídos. Sí. Y otras personas que lo están practicando libremente. Sí. De estas dos categorías, en ambos podemos encontrar cristianos. O sea, un cristiano que diga, soy salvo, sí, pero practico el homosexualismo, es posible. Ahí es otra vez, es una línea tan delgada. Muchas veces pudiéramos decir absolutamente no puede ser alguien que
que esté practicando el homosexualismo y a la misma vez proclamar ser un hijo de Dios, porque uno pensaría que el Espíritu Santo de Dios detuviera a alguien hasta ese punto de no practicarlo. A la misma vez, luchas carnales son luchas carnales. Ujú. Es lo mismo como cuando alguien dice, un hijo de Dios jamás pudiera quitarse su propia vida, en lo cual yo difiero. Yo creo que hay cristianos que se han quitado la vida. Muchas veces el cristiano, por ser cristiano, puede ser lo peor si le da rienda suelta a su carne. Ujú. Pero eso no quiere decir que ya deja de ser hijo de Dios. Y yo pienso que al final de cuentas, como Primera de Corintios capítulo 8 lo dice, que sería, o capítulo 5, perdón, donde Dios quizás mejor quitaría la vida que quitar la salvación. Entonces, cuando alguien viviera tanto tiempo en el homosexualismo, ahí sí lo dudaría, porque tarde o temprano nuestra conciencia o el Espíritu Santo de Dios nos va a corregir. Ujú. ¿Qué tanto tiempo quizás alguien pueda vivir en pecado? Eso sí yo no lo sé, pero si alguien nomás está viviendo en pecado, sin restricción, sin que algo lo detenga, para mí sería una prueba que no es un hijo de Dios. Decir que alguien a lo mejor cayó en algo y estuvo confundido un poco, luego se arrepiente y sale, para mí eso sería más probable que alguien que simplemente está viviendo sin tener la convicción de que está mal. Y en este caso creo que uno de los resultados de una mente reprobada es de que ya no sienten que están mal. Y eso sería en esencia una señal de que Dios los juzgó y los entregó a pasiones desordenadas, como dice la Biblia. Pero es que es bien difícil porque no podemos decir nosotros, si estás mal por 3 meses, Sí. entonces eres un hijo de Dios y te arrepientes al tercer mes, pero al cuarto ya comprueba que no eres hijo de Dios. Es ahí donde Ujú. no sabemos. Dios ha tratado muy diferente con diferentes personas en la Biblia. Moisés se enoja una vez, le pega la piedra, ¿verdad? Y Dios no lo deja entrar. Pero Sansón era un hombre carnal toda su vida, a lo que conocemos de él. Lot nunca pensaríamos que fue cristiano, a menos que Primera de Pedro nos dijera, pero toda la vida de Lot también fue una vida muy carnal. Entonces, obviamente el homosexualismo es distinto porque eso es una abominación a Dios, como dice la Biblia. Pero sin embargo, estamos hablando de que un hijo de Dios crece en un hogar cristiano y está en un hogar cristiano y hay muchas curiosidades para aquellos que crecen en un hogar cristiano. Las curiosidades comienzan a hacer lo que explore, que juegue con cosas que no debe de jugar. De repente se encuentra en una vida que nunca debería haber encontrado, pero se encuentra ahí, pero luego, porque sí es hijo de Dios, se arrepiente y luego regresa. Eso sería probable. Alguien que está promoviendo esta vida, que no siente la convicción de que está mal, para mí fuera una señal de que no es salvo. Ok, bien. Yo creo que una vez en una predicación usted dijo que todo pecado sexual es adictivo, Sí, te atrapa. Entonces, por ejemplo, una persona entonces que es homosexual y ya entiende y acepta que está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice repetidas veces. ¿Qué va a esperar esta persona? O sea, ¿qué debería de esperar si se entrega a Cristo, si se arrepiente? ¿Recibiría un cambio radical de, la noche a la mañana, ya no me atraen las personas del mismo sexo? ¿O es algo gradual? No sé si usted conozca experiencias. Sí, y es bien curioso porque van a haber personas que al ser salvos inmediatamente fueron librados de muchas cadenas que los atrapaban, pero la mayor parte no es así. La mayor parte tiene una experiencia de que son salvos, su hombre interno es salvo, pero la carne siempre existe. Entonces, yo le dijera a cualquier persona que es salva, pues eres salvo, pero vas a ver que la vida pasada comienza a arrojar su cabeza de vez en cuando y uno tiene que domar eso, tiene que rechazar eso. Y es ahí donde ser salvo es una cosa, someterte a Dios, negarte a ti mismo,
Dejar que el Espíritu Santo de Dios te guíe es otra cosa. Entonces muchos cristianos son salvos y lamentablemente nunca aprenden lo que es ser un discípulo de Cristo, nunca lo siguen, no son fiel. Entonces la vida espiritual nunca florece porque nunca alimentaron el hombre espiritual. Y así como nos dice en Gálatas, pues tenemos una lucha entre lo que el espíritu quiere, lo que la carne quiere, y pues a quien sometemos nuestra voluntad es el que va a ganar. Pablo nos dice que a quien sometemos nuestros miembros, en realidad es a quien servimos. Entonces, si servimos a la carne, pues sometemos nuestros miembros, nuestra carne, nuestros miembros al pecado, pues vamos a ser siervos del pecado. Pero de la misma forma podemos someternos a Cristo, rendir nuestra vida a Cristo, y es la única forma de no satisfacer los deseos de la carne, pero siempre va a existir ahí. No importa cuántos años tenemos de ser salvos, la lucha va a estar ahí, especialmente todo lo que tiene que ver con la vida sexual. No hay nada tan adictivo como lo que es los pecados sexuales. Un joven que nomás ve pornografía una sola vez ya va a tener curiosidad de ver más. Una parejita, por más cristiana que sea, por más que vaya a la iglesia, tienen fornicación y de repente van a querer más porque es un apetito del cuerpo que se desprende y es por eso que se hace tan adictivo tan rápido. Entonces, si alguien está en esto porque tiene adicciones, pues van a ser salvos, pero van a tener una guerra interna hasta someter esto. Y yo pienso eso, ya que estamos en el tema, incluso esto ya quizás es gratis. Es por eso que muchas personas nunca logran vencer sus adicciones porque no comprenden lo que está pasando. Por un lado, cualquier adicción hace una dependencia física. En otras palabras, el cuerpo lo desea y por otro lado tenemos una lucha espiritual o emocional. Entonces, alguien que cae en una adicción sexual, vamos a suponer la pornografía, la razón que muchos no lo vencen es porque piensan, yo nomás me voy a alejar del internet y ya voy a vencer esto. Y lo único que están sanando es, por decirlo así, la adicción física, pero no han cambiado el corazón. Entonces, en el momento que comienzan a ser expuestos otra vez al mundo normal, como el corazón nunca cambió, regresan otra vez a caer en pornografía. Para poder vencer cualquier adicción se tiene que tratar los dos asuntos, el asunto físico junto con el asunto emocional y de corazón. Una vez que estas dos cosas están arregladas, uno podría decir, bueno, ya no tengo una adicción, tengo una lucha, pero ya no una adicción. Entonces, aquellos que van a rehabilitación, por ejemplo, son muy buenos para desintoxicar el cuerpo de la droga, pero si sus corazones no cambian, salen meses después y vuelven a caer. Porque están buscando llenar algo con lo que están haciendo. Y si eso no se arregla, pues simplemente regresan al pecado. Okay. Creo que igual ya con eso responde otra pregunta que tenía. De si, ¿qué pensaba usted de una persona que siente atracción por personas del mismo sexo, pero nunca tiene ningún tipo de acto sexual? O sea, tiene atracción, pero se priva de llegar a un acto sexual. Entonces, ¿podemos decir que esa persona está a salvo de pecar? No está a salvo de pecar. Nadie, ninguno de nosotros estamos a salvo de pecar. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Ahora, son dos cosas distintas porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros sí pecamos, pero el tener tentación no hace a alguien un homosexual. Porque como les digo, en esta cultura en la que estamos, las personas son tentadas porque hay muchas curiosidades. El mundo pone flores a cosas que deben de ser muy rechazadas. Le pone flores al veneno, te pinta todo muy bonito. Y muchas veces personas que nomás les da curiosidad pueden tener tentación, pueden hasta tentación por el mismo sexo, pero eso no quiere decir que están pecando porque es nomás la tentación. Pecado es cuando ya comienzan a exhibir y vivir esa tentación, como dice Santiago, pues uno se ha atraído por sus propias concupiscencias, pero tarde o temprano cuando ya llegan a exhibir y a vivir las tentaciones, pues ya están pecando. Entonces, una cosa es tener un pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo, otra cosa es comenzar a vivir
estos pensamientos privadamente, a lejos, porque nadie se esconde de Dios en cuanto a esto. Okay. Y ya yéndonos un poco más a la raíz de por qué una persona va a declararse así. Usted ya había mencionado anteriormente que tiene mucho que ver con la relación que tienen con sus padres. No sé si usted podría dar más luz de esto. Es aquí donde yo pienso que donde estamos fallando quizás como cuerpo cristiano es en la educación sexual del hogar. Hay dos áreas que están, yo pienso, fomentando todo este terrible trabajo, esta manifestación de homosexualismos entre familias cristianas. Y es que hay muchas familias cristianas que no entienden que hay una diferencia entre mantener a los jóvenes ignorantes y mantener a los jóvenes inocentes. Y ellos piensan, si mis hijos, ¿verdad?, son ignorantes, van a ser inocentes. Entonces les privan a sus hijos de toda información. Aún la palabra sexo es mala en el hogar. No pueden hablar de nada porque, no vaya a ser que si hablamos de esto va a provocar que nuestros hijos caigan en pecado. Y conozco muchas familias cristianas que no saben cómo ni tratar el tema porque nunca se les enseñaron a ellos y no saben ni cómo tener estas conversaciones. Y cuando uno ve eso, dice, no, algo está mal. Incluso, pues mi hija Sofía aquí puede testiguar. O sea, yo en mi casa soy sumamente amplio y abierto en esto. No es algo, no quiero que piensen que la sexualidad es algo malo, es algo muy bueno. Dios lo diseñó. Ojalá que mis hijos deseen casarse para poder un día disfrutar lo que es la vida sexual dentro del matrimonio, porque así lo diseñó Dios. Pero desde muy niños nosotros comenzamos a enseñarle a nuestros hijos qué es un hijo, qué es un niño, qué es una niña. Cuando comenzaron pubertad comenzamos a hablar de estos temas para nosotros enseñar a nuestros hijos el diseño de Dios para ellos y sus cuerpos. Entonces, cuando hay familias que aunque conocen de Dios, mandan a sus hijos a las escuelas para que los hijos o para que las escuelas puedan educar a sus hijos. ¿Sí me explico? Y la educación que terminan teniendo es una educación mundana sin Dios. Y cuando quitas a Dios fuera de la educación, pues ahora sí todo tipo de cosa prevalece, todo tipo de idea. Entonces yo animaría a todos los padres que se sentaran seriamente para poder enseñar a sus hijos esto. La protección más grande de los hijos es lo que se está viviendo en casa. Y si un hogar nomás tienen una Biblia, pero no es un hogar cristiano, no se está tratando de implementar. Y eso es lo difícil porque es muy fácil tratar de nomás ser soldados. En otras palabras, la familia cristiana son nomás cristianos que nomás sirven y punto, pero en el hogar en sí no se disfruta la vida cristiana o no se tienen devociones o no se trata de exhortar bíblicamente, cosas así. Hay una desconexión muy grande. Entonces tenemos muchas familias cristianas que son 100% fieles en las iglesias, no se pierden ningún servicio, tienen todo tipo de convicción, se visten bien, andan por todos lados, pero en el hogar es otra historia. No se les enseña a los hijos, no se trata de que eso sea real. Y las concupiscencias existen en todos. No hay un ser humano que no tenga concupiscencias. Y por eso los padres tienen que adelantarse y enseñar la educación sexual en casa. Ellos tienen que enseñar. ¿Qué dice la Biblia? Pues dice la Biblia que Dios creó hombre y mujer. Hay solamente dos sexos. Por esencia, dos géneros, como cristianos así lo creemos. Aunque este mundo quiera clasificar los géneros por un estado social y moral y cómo lo piensas, y es por eso que ahorita ya existe un sinnúmero de géneros, la Biblia solamente acepta hombre, XY, o mujer, XX, y hasta ahí llegó, y no hay otra forma que la Biblia pueda definir género. Entonces, uno tiene que enseñarle eso a sus hijos. Entonces, cuando hay curiosidades y todo eso, los padres no deben de asustarse, deben de educar. Porque muchas veces nuestros hijos pueden tener preguntas, pueden tener dudas,
Y yo les he dicho a mis hijos que no importa qué es o qué pregunta tienen, que nos hagan estas preguntas y nosotros nos comprometemos a no enojarnos, a no tratar el tema de una forma que en lugar de que mis hijos quieran preguntar más, que mejor no quieran venir y preguntar. Entonces, pero esa educación en casa es sumamente importante para esto. Y aparte de la educación, de que los padres hablen claramente con sus hijos, usted ha mencionado que no nomás es eso, sino cómo es la relación entre el padre y madre. Sí. Recuerdo que una vez enseñó que cuando las mamás son muy dominantes, puede que los hombres sean guiados a tener actitudes homosexuales. Sí, lo que pasa es de que los patrones y todo el mundo psicólogo y todo eso nos dice lo mismo, que cuando, por ejemplo, si hay un divorcio y la mamá es una mamá fuerte, dominante, que toma el rol masculino, por decirlo así, va a producir varones afeminados. ¿Por qué? Porque hacen que el hombre, ¿verdad?, se someta a la mamá como si fuera padre. Y eso no es, o sea, obviamente todo hijo tiene que someterse a su mamá, pero es muy diferente cuando es la mamá dominante que controla, le dice cosas al hijo, le va quitando su hombría. Entonces, mientras que en nuestro hogar, ¿verdad? Todos mis hijos se someten a mi esposa y se someten a mí. Siempre hemos tratado de cuidar de que el varón sea varonil, las mujeres sean femeninas y guiarlos, y no tanto estereotipos de género, pero es muy diferente. Yo no quiero que, por ejemplo, mis hijos varones jueguen con muñecas, igual como nunca he querido que mis hijas jueguen con pistolas. Hay dos formas de que el varón y la mujer por sí solos comienzan a desarrollarse, y cuando padres no son cuidadosos en distinguir esto, es cuando las cosas comienzan a mezclarse y a confundirse. Entonces, Dios mismo hizo esta división. Por eso pidió que el hombre se vistiera como hombre y la mujer, y al cruzar estos vestimentas era abominación para Dios, porque Dios quiso, el hombre nunca se debe de poner la ropa de una mujer. Desde ahí, Dios ya está distinguiendo que un hombre se viste de tal forma, una mujer se viste de otra forma, y esas dos cosas nunca se deben de intermezclar. Debe de ser obvio cuando vemos a un hombre que él es hombre, y cuando vemos a una mujer, ella es una mujer. Pero hoy en día, si notas, hay muchas damas que tienen cortes de pelo masculinos, y hay hombres que tienen pelo largo como mujer, y a mí me ha tocado en tiendas que veo una persona por detrás, pienso que es una mujer, y luego lo veo de enfrente y es un hombre. Entonces, Dios quiso desde el inicio que existiera una diferencia entre el hombre y la mujer, y si eso no se cuida desde el hogar, pues comienzan a descomponerse muchas cosas. A mí me preocupa muchas veces damas que son ultradeportistas. Regularmente hay muchos padres cristianos que meten a sus hijas en toda clase de deporte, en todos los deportes. Y deportes, aunque, bueno, sin sonar sexy, machista ni nada de eso, obviamente hay deportes para mujeres, etcétera. No estoy diciendo eso, pero cuando una dama está en todos los deportes, quiere jugar todo tipo de deportes, regularmente terminan siendo lesbianas. ¿Por qué? Porque siempre están con otras damas. Hay algo dentro de ese ambiente y cultura que en los hogares más cristianos, cuando tienen a sus hijas en toda clase de deporte y viven para el puro deporte, esto afecta en cómo las damas se desarrollan y se desempeñan, y todas las pláticas que tienen con otras mujeres terminan siendo lesbianas. Y yo he visto muchos que han terminado así, y nunca me sorprende cuando tengo padres que me dicen, fíjate que mi hija terminó siendo lesbiana. Yo muchas veces pregunto, estaban en deportes y casi siempre sí, le fascinaba el béisbol, jugaba fútbol, le fascinaba, y pues tampoco pudiera ser dogmático que si una dama juega deporte, por automático va a terminar siendo lesbiana, pero siempre hay estas inclinaciones de que si nomás quieren ser, no sé, deportistas, o una dama quiere guerra o le interesa, no sé, cosas que regularmente los varones
van a estar más inclinados, igual los hombres. Si los hombres de repente se están dando que no, pues quiero coser o quiero, o sea, no sé, hay ciertas actividades que por naturaleza comienzan a afeminar al hombre. Un hombre que quiere tener una estética es muy diferente a un hombre que quiere tener una barbería. ¿Por qué? Porque por esencia un hombre pues va a cortarle el pelo a un hombre. Quiero aprender a ser estilista y quiero cortarle el pelo a las mujeres. Otra vez, no es como que voy a ser dogmático, así, no, todo hombre que quiere tener una estética va a terminar siendo homosexual, pero es muy raro que un hombre tenga el lado creativo para poder agarrar el pelo de una mujer, cortárselo y hacerle regularmente, se van a estar yendo por otro lado. Entonces, la lucha es muy grande de todo padre y madre. Porque otra vez, todas las cosas que yo estoy mencionando no son como absolutos, son nomás lucecitas que uno tiene que estar diligentemente observando. Yo a mis hijos desde el inicio, de todas maneras, yo fui muy cuidadoso de no meterlos en deportes porque quería que el Señor fuera primero. Entonces, nunca los metía a esto, a lo otro, porque tenía miedo que eso se ponga como en contraparte con las cosas del Señor. Entonces, es adictivo también. Es muy adictivo. Ganar, tener trofeos, sí. De repente sus enfoques son totalmente distintos. Ahora, no estoy en contra de que padres tengan a sus hijos en diferentes deportes, pero definitivamente uno tiene que cuidar. Yo siempre he estado muy, muy en cuenta, que rendiré cuentas por cómo guié a mis hijas. Y eso sí yo sé que debo de guiar a mis hijos hacia el Señor. Nunca soy obligado a guiar a mis hijos hacia los deportes o este mundo. Entonces, siempre he sido muy cuidadoso y creo que mi hija Sofía sabrá que hemos tenido este tipo de pláticas en mi casa de que, ¿por qué no puedo estar en básquetbol? Y ¿por qué no sé? ¿Cuántas veces no hablamos de esto tú y yo? ¿Y qué tiene de malo eso? Y a lo mejor mis hijos nunca entendieron el por qué, porque era muy difícil tratar de que una jovencita o un joven comprenda, aquí está la foto grande a lo que estoy logrando, porque para ellos es la diversión de tener karate o de jugar básquetbol, porque mi hija Sofía quería siempre, pero en nuestro corazón era, ¿cómo le hacemos para que Dios sea el centro? Y si poniendo a Dios en el centro pueden hacer esto como cosas extras, no hay problema. Pero el patrón que comenzábamos a ver es que cualquier familia que tenía sus hijos en deporte, el deporte terminaba siendo Dios. Porque tomaba de ir a ganar almas, ya no podían asistir a la iglesia, los campeonatos, etc. Entonces nosotros dijimos, no, mejor no vamos a entrarle a eso, mejor le hacemos, aunque no sean perfectos en ningún deporte, de todas maneras queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos y esa es la meta. Ok. Bueno, y la siguiente pregunta se la tengo que hacer porque pienso que muchas personas la usan como para doblar el corazón de gente que no está de acuerdo con las prácticas homosexuales. Y es esta. ¿Qué haría usted si uno de sus hijos se declara homosexual? Si uno de mis hijos se declarara homosexual, obviamente quebrantaría mi corazón bastante. Me comenzara a autoexaminar, porque así siempre ha sido. Cada caso que he tenido que enfrentar con mis hijos, antes de tirar la piedra, tengo que ver qué hice mal, qué pasó, qué podría haber cambiado, en qué área dejé de ser atento. Y si comienzo quizás no sé, a tener libertad en el Señor, de que no hay nada que tengo que confesar, no hay nada que tengo que pedir perdón, porque aunque uno no lo crea, muchas veces cuando está en esto he tenido que pedir perdón a mis hijos y me enojé demasiado o algo así, pero supongamos que tengo la libertad de que, sabes que, bueno, a lo que mi conciencia me permite, hice todo lo posible. Entonces el siguiente paso sería, ahora sí, pasar mucho tiempo con mi hijo o mi hija para ver cómo podemos solucionar esto. Yo no pudiera en muchas formas dejar que mis hijos sean homosexuales practicantes y vivir en mi hogar.
yo tuviera que encontrar una forma de cómo mostrar mi amor, porque tenemos que comprender esto. El hecho que Dios rechace el homosexualismo no quiere decir que Dios no es un Dios amoroso. Y muchos padres confunden eso porque piensan por automático, si yo amo a mis hijos, tengo que casi hasta apoyar lo que están haciendo, porque si no, entonces esto no es amor. Pero entonces eso no es consistente con Dios tampoco. Entonces yo trataría de ser un padre ausente en lo que mi conciencia y mi fe me lo permite. Pero tarde o temprano yo no pudiera simplemente estar bien con esto sucediendo dentro de mi hogar. Y voy a decir por qué. Porque dependiendo quién es, supongamos en mi caso, hay otros hermanos y hermanas en casa. Y así como tengo que amar al hijo o la hija que acaba de salir del closet, tengo que amar a los otros que no. Y por amor a ellos, así como si uno de ellos, así como se practicó en COVID, que metieron a gente en cuarentena que estaba enferma, no era porque los odiaban, era para tratar de preservar vida si es que esta enfermedad potencialmente podía matar a otros. De la misma forma, eso es algo más poderoso que COVID, porque esto es potencialmente casi condenar el alma de alguien. Entonces yo no quisiera que la malpráctica, la vida o algo así que mis hijos desenfrenadamente estén viviendo sea la condenación para los otros que están en casa, que a lo mejor ellos sí quieren vivir para Dios. ¿Y cuál es el principio de eso? De que Dios mismo le dijo a la nación de Israel que no se mezclara con los pueblos de afuera, que no practicaran. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esas malas influencias terminan afectando bastante a la persona que quiere hacer el bien. Y si Dios mismo dice, ¿sabes qué? Sepárense de malas influencias, pues amorosamente uno tiene que encontrar este equilibrio de decir, hijo, te amo, yo siempre te voy a amar, siempre seré tu padre, siempre estaré aquí cuando tú me necesites, pero mientras que tú tengas un novio, no puedes vivir en este hogar, no puedo estar detrás de ti apoyándote mientras que estás viviendo de esta forma. Pero eso no quiere decir que no lo amo. Eso no quiere decir que en un momento que él necesite algo, yo no estaré ahí como padre. Que eso es lo que aprendemos de Dios. Dios no está a mi favor si estoy viviendo en pecado. Pero eso no quiere decir que en el momento que yo me arrepiente y vaya a Dios, que Dios no me esté esperando. Entonces, hay muchas cosas hipotéticamente que podemos tratar. Yo sé que hay muchos padres ahorita que no saben qué hacer. Es algo muy doloroso, muy lamentable. No hay una forma fácil de solucionar eso. Yo conozco familias cristianas que tienen un hijo homosexual y vive en casa y han tolerado que vivan. Yo nunca me meto en eso, en decirles, no, tú tienes que dejarlos, porque cada padre tendrá que saber que está haciendo lo mejor en su conciencia. ¿Qué va a atraer más al hijo? Que tenga el pecado fácil, vivir sin consecuencias, en casa, todo bien, o ni modo tener que pagar el precio de vivir una vida de pecador como el hijo pródigo, que salió de su casa y estando en el mundo estuvo comiendo con los cerdos y fue la aflicción, el dolor en el que se encontraba que hizo que él recolectara otra vez conciencia para regresar a su padre. Muchas veces si padres no tienen cuidado, se aseguran que nunca lleguen a eso, que nunca lleguen al dolor, que nunca lleguen al momento donde están comiendo con los cerdos para que puedan regresar y decir, ¿sabes qué? Mi vida estaba mejor en casa. Ahora sí, voy a pedir perdón a Dios y voy a pedir perdón a mi padre, pero voy a regresar. Entonces hay padres que, ay no, mi hijito y esto y lo otro, y tiene los hijos todo fácil. Ahora, a la misma vez, ojalá que cualquier persona que esté viendo eso tampoco decida declarar guerra en su casa con sus hijos de una forma carnal tampoco, porque eso no es la solución. En la carne no se puede solucionar esto. No estoy diciendo que se levanten ahorita mismo y los tiren en la calle. Eso es algo que cada padre tiene que orar y sea la decisión que tome, tiene que hacerlo con amor
y hasta con lágrimas en los ojos, pero nunca se debe de hacer de que el joven o el hijo diga, la única razón que mi padre no me ama es porque soy homosexual, sino que es más decir, yo tuve que salir, mis padres me aman, pero yo amo el pecado y por eso mejor voy a vivir fuera porque yo amo el pecado, pero mis padres sí me aman a mí. Y tratar de ayudar en asegurar que esto quede muy claro en el corazón de nuestros hijos. Ok. Bueno, y entonces ya respondió, porque otra pregunta que tenía, ¿qué tan dura o amorosa debe ser una madre o un padre con un hijo que se declara homosexual? Yo sé que aún el tema es difícil para muchos padres cristianos aún digerir, pero yo pienso que cuando es algo así delicado, se tiene que tratar con amor. Y tarde o temprano, el mismo amor, y nomás para poder comprender, el mismo amor me guía a disciplinar, el mismo amor me guía a tomar acción. El amor nunca es pasivo y nunca es tolerante. Porque muchas veces gente tuerce eso y piensa, si me amas, entonces quiere decir que tienes que apoyarme. Eso no es cierto. Porque dice la Biblia entonces que cuando disciplinamos es porque amamos. Y si corregimos es porque amamos. No, nunca es al revés. Entonces yo dijera a todo padre, haz lo que vas a hacer por amor al hijo. No por coraje, no por odio, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero el amor sí. Entonces uno tiene que obrar con la base de amar a nuestros hijos. Entonces, si yo quiero lo mejor para mi hija, aunque a ella no le guste mi acción, pero si yo lo estoy haciendo por amor a ella, pues entonces eso debe de guiar para bien. Sí, por eso va a ser muy, muy difícil para, no sé, pensando en mamás, en cómo decirle a mi hijo que se vaya de la casa, cómo dejar de verlo porque él quiere seguir en pecado. Y pienso que por esos sentimientos, pues es su hijo, ellas Sí. quieren tenerlo Cerca. con él. Pero me acuerdo también de una Ajá. predicación donde dijo que muchas veces es un amor egoísta, de que en lugar de corregirte, porque corregirte hace Sí. que yo me sienta mal, mejor te dejo como estás, te permito lo que quieras hacer, porque tú te sientes bien y eso hace que yo me sienta bien. Pues, y esa es la línea delgada, porque muchas veces padres dicen que aman a sus hijos, pero en realidad se están amando a sí mismos. No se quieren sentir mal, así que no toman las acciones de un padre responsable. Padres que no disciplinan a sus hijos dicen que es porque los aman, pero ellos se sienten mal al hacerlo y se están salvando ellos mismos de sentirse mal. Entonces, por ejemplo, el hecho que yo le pidiera a lo mejor a uno de mis hijos no vivir en casa, eso no quiere decir que nunca los voy a ver otra vez. Yo les voy a invitar que vengan y cenen siguen siendo mis hijos para siempre. Pero lo que yo no puedo hacer es albergar y dar todas mis bendiciones para alguien que está viviendo directamente en contra de la voluntad de Dios de ese nivel. Pero, como yo siempre he dicho, no creo que yo lo hiciera dentro de las mismas 24 horas que me doy cuenta que está pasando eso. Yo pienso que lucharía y declararía guerra, hiciera todo lo que humanamente pudiera hacer para cambiar el corazón de mis hijos que estén en esa lucha, para orar y ayunar y pedir poder de Dios para que Él obre. Y una vez que pienso que ya agoté todo lo que pude, ahora sí ya tengo que ahora cuidar el resto de mis hijos. Porque si no se borra esta línea y uno afecta al otro y de repente no perdí un hijo, perdí a todos los 5. Entonces, por más difícil que esto para mí fuera, tengo que ver por los otros también. Entonces, es una lucha grande, es algo muy difícil. Quizás para alguien que nomás tiene un solo hijo, pues podría ser quizás un poco más de tolerante. Pero para alguien que tiene varios hijos, tiene que estar viendo cómo la influencia, no sé, del hermano más grande o de la hermana más grande, o alguien que esté saliendo con eso, cómo va a afectar ese hermano a los hermanitos más chicos. Entonces, es una lucha grande. Yo no pretendo tener todas las respuestas en cuanto a eso, simplemente son ideas que quizás otras personas tendrían que hablar de qué hacer en eso o cómo luchar por sus hijos. En el caso, por ejemplo, de los cristianos, los jóvenes que crecieron en la iglesia, ¿no? Se van de la casa.
Cuando ellos quieren regresar a casa, cuando ellos quieren regresar a la iglesia, y cuál fuera ese proceso de arrepentimiento, de restauración, para llegar a casa con los padres, con Dios, con su iglesia, ¿cómo regresarían? ¿Como Pues el es una- pastor, como la iglesia, como...? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que el primer paso es que se reconcilien con los padres. Y el segundo paso, en el caso de que a lo mejor alguien se fuera al homosexualismo, sería llevar este caso ante la iglesia para que la iglesia comprendiera que sí hubo un arrepentimiento. Y lo que sigue transciende después de eso, simplemente afirmar, amar, abrazar y tratar de animar a este joven que estuvo extraviado y regresar. Y como dice en la Biblia, como el hijo pródigo, le hicieron fiesta cuando se arrepintió. Seguramente nosotros no podemos ser superior a Dios y pensar que no puede haber un cambio, sino que celebrar el hecho que alguien que se había perdido ahora ha regresado otra vez. Entonces, eso sería el paso de tratar de incorporarlos otra vez en la iglesia, tratar de ayudarles a crecer otra vez, pero no rechazar de que, oh no, tú ya te fuiste al mundo, entonces ya no puedes regresar. No creo que eso sería el proceso aquí de cómo ayudar a alguien. Siento que otra cosa grande que por lo menos en las iglesias cristianas, no sé tanto de México, pero en los Estados Unidos, que los mismos jóvenes que crecen en un hogar cristiano se están extraviando y de la nada salen del closet y dicen, ay, yo soy lesbiana, yo soy homosexual. Si un joven cristiano le dice, le escucha y otro amigo se abre con ellos, ¿sabes qué? Yo soy homosexual, yo soy lesbiana. ¿Cómo puede reaccionar ese joven y qué es lo correcto que ese joven debería hacer? Oh, esa es otra también muy buena pregunta. El joven debería de reprender a su amigo y ese joven debe de ir a los padres del joven y debería de quizás avisar a alguien en autoridad, a alguien de la iglesia que puedan ayudar, porque hoy en día estamos viendo al otro lado que hay jóvenes que solapan, esconden y en lugar de buscar ayuda verdadera no están haciendo esto. Entonces yo sí creo que un buen amigo va a tratar de repudiar, reprender y ayudar a su amigo. Un falso amigo nomás le va a celebrar y no le va a tratar de ayudar. Por eso dice la Biblia que muchas son las heridas de aquel que ama. ¿Por qué? Porque aquel que ama va a exponer y va hasta quizás llegar al punto de perder una amistad por pararse firme en las cosas de Dios, al punto que a lo mejor hasta tiene que perder a una amistad en el proceso, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que si yo soy un amigo y viene mi amigo, me dice, ¿sabes qué? Estoy luchando con homosexualismo, tengo esto y lo otro. Yo como amigo le ayudara, pero yo buscar ayuda que le va a ayudar a él de verdad. Porque a lo mejor como soy su amigo, a lo mejor a mí no me hace caso. Pero a lo mejor sí va a hacer caso a su padre o al pastor o al asistente de pastor o el pastor de jóvenes. Alguien que pueda llegar y literalmente interferir en este proceso de su vida para ver si hay rescate para él. ¿Verdad? Porque estas cosas sí pasan. Porque más que nada, ¿por qué crees que esos jóvenes cristianos quienes estaban en cuna, quienes, por ejemplo, yo crecí en la iglesia, ¿no? Sí. ¿Por qué es que esos jóvenes están saliendo ahorita? ¿Por qué de la nada? Si ellos ya saben qué es lo correcto, si quizás ellos sí son salvos y sus padres son cristianos y se les ha instruido, o en hogares sanos, ¿por qué es que ellos están de la nada saliendo de este closet? Yo creo que por las mismas influencias. Por ejemplo, vamos a hablar de ti personal, Sofía. Vamos a suponer, porque Sofía es mi hija, así que yo la conozco muy bien. Y podemos dialogar aquí de padre e hijo. Por ejemplo, naturalmente, puedes pensar que a lo mejor nuestro hogar es lo mismo en todos los lugares. Pero una de las cosas, por ejemplo, que yo he hecho, y tú conoces esto, yo he tratado de protegerlos en todo lo posible. He sido bien estricto con celulares, etc. Pero entonces, imagínate que desde los 13 años, 12 años, 10 años, tú ya tuvieras un celular inteligente desde entonces. Y en lugar de ser yo como tú me conoces a mí que soy, siempre estoy hasta en las sombras de todo el mundo, ¿verdad? Pero supongamos que yo fuera la contraparte, ya no me importara lo que ves, qué conversaciones estás teniendo, quiénes son tus amistades. Y en muchos hogares cristianos van a tener padres que tienen la Biblia, van a la iglesia, pero no se preocupan de sus hijos de una forma personal. Entonces, ¿por qué salen tantos que crecieron en cuna? Porque hay padres que se confían que como sí crecieron en cuna, ellos ya son buenos. Y yo a lo contrario,
yo los conozco a mis hijos, yo siempre he visto, no, si salieron de mí, yo soy pecador, yo tengo concupiscencia, seguramente mis hijos también lo van a tener. Y entonces lo que estoy diciendo es de que yo creo que estos jóvenes que crecieron en un hogar, crecieron, sí, en una iglesia estricta, muchas veces con padres pasivos que no les importó, se les dan muchas libertades digitales. ¿Y qué sucede? Llegan a comenzar a estas curiosidades, a llevarlos al mundo. Entonces, para contestar, Sofía, la pregunta de por qué de jóvenes que crecieron en una iglesia de cuna, ¿por qué ahora de repente están saliendo? Es porque muchas veces quizás la confusión, pienses, bueno, si crecieron en un hogar cristiano, la pregunta es, ¿qué tipo de hogar crecieron? No todos, y no tanto por halagar nuestro hogar, que es perfecto, pero por ejemplo, en el caso de nosotros hemos sido muy cuidadosos en no darte, por ejemplo, un celular o algo desde niños, porque de mi punto de vista, la razón que muchos jóvenes cristianos de cuna están saliendo es porque los padres les dieron todo tipo de libertad, los expusieron a que fueran tentados de todo tipo de cosas y no estaban ahí para guiarlos. Las redes sociales, las películas, las amistades son influencias muy poderosas, que si un joven a muy temprana edad es expuesto a todo esto, es más probable que pueda caer en las garras del diablo que para alguien que cuando ya es más maduro, que toma decisiones más concisas por su madurez, que cuando apenas se están desarrollando, se les está dando todas estas influencias. Obviamente si alguien de grande también puede decidir mal, pero estamos hablando de por qué tantos jóvenes ahorita en iglesias cristianas. Es porque muchos padres dieron celulares, dieron libertades que nunca pensaron qué tanto esto va a influir en mis hijos, aunque están chicos, pero está influyendo bastante en la vida de ellos y cada padre tendrá que decidir cómo va a dirigirse en su hogar con sus hijos. Pues tú conociendo nuestro hogar, pues tú sabes que hemos sido estrictos en cuanto al uso de celulares, pantallas, computadoras. Aún en mi casa todavía les decimos que no pueden estar en una esquina en sus computadoras, tienen que estar en lugares públicos y todo eso ha sido para poder proteger qué tanta información o qué tanta influencia del mundo puede estar entrando y tratar de tener ese tipo de cuidado. Bien. Tengo otra pregunta también, pero no sé si está filosófica o tonta. A ver. Una de las dos. Dios creó el sexo. Sí. Así como creó, no sé, los árboles. Ajá. Y los árboles podemos hacer uso de ellos para distintas cosas, papel, otros instrumentos, fuego, etc. ¿Por qué no lo mismo con el sexo? Si el sexo es bueno y Dios lo creó placentero también para las personas, no podría una persona pensar que, bueno, pues hay que disfrutarlo, Dios lo creó. Entonces, lo pudiéramos pensar así si excluimos a Dios. Para nosotros los cristianos tenemos que identificar nuestras libertades, qué podemos hacer y qué no, conforme a la cosmovisión que nosotros tenemos. Otra área en la que los padres tienen que enseñar a sus hijos es tener una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión, siempre la he definido, es como el lente de cómo interpretamos el bien y el mal. Entonces, pudiéramos llegar a la conclusión, bueno, si el sexo es bueno, entonces que todo mundo lo practique porque es bueno. Y el sexo sí es bueno, pero tiene sus limitaciones que Dios lo dio. Entonces, si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, entonces entendemos que el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, Dios considera eso fornicación, y fornicación es pecado. A lo contrario, la Biblia nos dice en Romanos 12 que debemos de presentarnos en cuerpo y en espíritu como sacrificio vivo. El cuerpo no es libre de nomás hacer lo que quiere, está sujeto igual a mi espíritu a ser presentados ante Dios en sacrificio vivo. Entonces, es algo muy bueno, pero Dios en realidad, yo creo que Dios en realidad protege al ser humano por medio de dar estas restricciones de la vida sexual. Imagínate cuánta gente hoy no se estuviera muriendo del VIH si hubieran obedecido a Dios. Imagínate toda la gente de África ahorita que estuviera a salvo
si hubieran obedecido a Dios. Imagínense cuántos matrimonios existieran hoy todavía casados si uno de ellos no hubieran salido fuera del matrimonio. Así como hemos establecido que todo pecado sexual es adictivo, Dios por esencia está protegiendo futuras generaciones por medio de la disciplina propia, por medio de la negación propia. Porque la única forma de tener un buen matrimonio futuro es aprendiendo la disciplina y de mantener los apetitos bajo control, porque una persona se casa y eso no quiere decir que ya nunca tiene tentación o ya nunca la posibilidad del pecado existe. Y siempre he dicho que si de joven uno aprende a mantener su cuerpo en disciplina, de casado va a ser más fácil esto. Pero muchas veces piensan, no, yo le voy a dar rienda suelta a mi vida, caer en todo tipo de pecado ahorita y me voy a casar y ahora sí, voy a ser un santo. Es muy difícil porque el carácter uno lo arrastra a la siguiente etapa de vida. Entonces, la razón que nosotros dijéramos, no puedes nomás ir y vivir en pecado, es porque vivimos bajo la guía y lo que Dios dice para nosotros. Y Él rechaza el que alguien esté experimentando relaciones sexuales fuera de matrimonio. Y dentro del matrimonio, pues la única persona con la que un hombre o una mujer va a tener relaciones es con su cónyuge. Si no, eso se llama adulterio. Entonces uno podría pensar, no, pues si Dios creó la vida sexual y es buena, pues yo quiero, ¿verdad?, experimentar esta bondad aquí, esta bondad allá y esto aquí. Pero Dios llama eso pecado. Entonces para el cristiano se ve obligado a obedecer a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano nunca decide, ¿verdad? Como en el mundo se decide, bueno, si se siente bien, hazlo, porque esa es una filosofía mundana sin Dios. Si se siente bien, hazlo si Dios no lo prohíbe. Sería la forma que un cristiano lo dijera. Si se siente bien, hazlo, pero si Dios lo prohíbe, ni modo, aunque se sienta bien, no lo debes de hacer. Okay. No sé si estoy bien en esto. El pecado, no todos los pecados más bien son abominación. Correcto. ¿Por qué el homosexualismo está clasificado como abominación? La Biblia hace esto claro porque vamos a decir, es contra naturaleza. Y Dios diseñó que el hombre y la mujer, entre estos dos sexos, se pudiera tener una relación sexual. Así lo diseñó Dios, y algo fuera de esto es anti o contra naturaleza. Está también los límites, por ejemplo, por más que alguien ame a los animales, nunca debería tener relaciones sexuales con un animal, porque eso es contra naturaleza. Y la Biblia dice que eso también es abominación. Entonces Dios puso las reglas de qué es un ser humano. El ser humano debe de tener relaciones con solamente seres humanos. Y luego entrando ahora sí, somos dos seres humanos. Pero entonces Dios dijo, un hombre y una mujer son los únicos que pueden tener relaciones sexuales, no hombre con hombre, mujer con mujer. Y luego Dios dijo, pero para que esa relación se dé sexual tienen que estar casados. Entonces Dios mismo estableció los ámbitos de restricción. Seres humanos con seres humanos. Los seres humanos deben de ser hombre y mujer. Y hombre y mujer deben de estar casados. Son los parámetros que Dios puso. Hoy en día, obviamente, pues se está haciendo muy grande lo que es la bestialidad, y eso es la relación entre hombres y animales. Y hay gente que va a decir, ay no, qué asco, esto, lo otro, pero es la forma que Dios ve aún la relación homosexual. Dos hombres, Dios dice, esto es contra naturaleza. Dos mujeres, esto es contra naturaleza. Esto no fue diseñado que así se diera. Es abominación. Ok, bien. Otra pregunta, pastor, y ya cambiando un poco de tema, pues dentro de lo mismo. ¿Qué aconsejaría usted a, no sé, hermanos en una congregación que de repente ven a un joven que es un poco amanerado en su manera de hablar, de comportarse? ¿Deberían de hablar con él, preguntarle, o sería muy ofensivo? ¿Cómo sería la manera más sabia de tratar con alguien que parece
que hay algo ahí raro. Y es algo curioso, pero hemos manejado esto en nuestra iglesia internamente con el staff. Cuando nosotros vemos algo así, tratamos a propósito, tratar de guiar a personas de buena influencia alrededor de la vida, por decirlo así, de este joven que a lo mejor no tuvo padre y a lo mejor todas las maneras que procede el joven es como la mamá, que por naturaleza sí se va a dar porque si la única figura que tuvo en casa es la mamá, pues por automático ahí se va a tener todas esas prácticas así. Entonces yo dijera que sería bueno que en lugar de llegar y criticar, ay, mira, tú pareces homosexual, es más bien enseñarle, tener el amor de enseñarle a ese joven cómo se usan las manos, cómo se camina, cómo se ven los ojos. Y de una forma, decir, así se saludan los hombres, como de una forma de llevarse que, hey, tú saludas como mujer y así. No, porque eso se ve en todas partes. Entonces, cuando yo veo eso, yo regularmente asumo que tal joven no tuvo padre. Entonces, yo trato de saludarlo bien, yo aprieto más, trato de ver los ojos, trato de enfatizar para poder infundir quizás una influencia varonil. Entonces, yo dijera orar por ese joven, orar por esa jovencita, yo dijera que gente con propósito trate de influir, pasar tiempo con este joven, llevarlo a tirar la pelota al parque, no sé, hacer cosas que comiencen a girar hacia otra dirección, quizás alguien que esté con este tipo de lucha. ¿No sería sabio preguntar directamente? Es que es una línea, yo pienso una línea muy delgada, vas con alguien y dices, oye, ¿te gustan los hombres? Puede ser hasta ofensivo. Sí. Pero yo pienso que si eso se diera, o sea, si una plática así se diera, sería excelente. De, oye, no estás en una lucha interna, ¿cómo estás en tu corazón? Todo depende de qué acercamiento. Pero hacer el ridículo, eso sí no sería la forma de hacerlo. Si llevarlo a comer, a lo mejor preguntarle, oye, Dios, tus papás nunca te han enseñado sobre el sexo opuesto y planeas tener una relación un día, planeas casarte un día y quizás por medio de estas preguntas entablar una relación que a lo mejor llegue a eso sería mejor. Pero llegar directamente y decir, oye, te ves afeminado, te usan los hombres, puede ser la primera y la última plática que vas a tener con ese joven. Entonces se tendría que ver otras formas para desarrollar esa plática. ¿Y qué si la respuesta es un sí? Que la persona se siente en confianza y admite que sí tiene un interés por el mismo sexo. Yo preguntara, ¿por qué piensas eso? Porque el por qué es muy importante. Muchas veces otras vienen por confusiones. A lo mejor no es homosexual, a lo mejor nomás tiene curiosidades. A lo mejor es porque fue violado o fue molestado. Muchos varones que luchan con esto fueron molestados de niños. Y este evento forjó todos los cambios que ahora están pasando, las confusiones. Entonces, si en este caso me dicen, fíjate, sí, cuando yo tenía 9 años, mi tío me tocó, etcétera, pues ese evento está causando muchas confusiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tratar con ese abuso, tratar de ayudarle a tener libertad y luego abordar el otro tema. Entonces, este sí es un problema delicado en cuanto cuando alguien está luchando, porque no nomás es, hey, tú estás en pecado. Sí. La pregunta es, ¿por qué? Y si tienen un por qué, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Algo te pasó. Yo regularmente he tenido esta conversación ya, donde alguien me dice, estoy en eso, y mi primera pregunta es, ¿por qué? Y mi segunda pregunta es, ¿algo te pasó cuando eras niño? ¿Todo está bien? Porque quiero tratar de comprender qué ha estado pasando. Muchas veces, a lo mejor no fue ni abuso sexual, puede ser otro tipo de abuso físico. Algo sucede donde se desconectan de los padres o terminan teniendo algo que los desconecta de la vida y pues los hace que se extravíen. Y en caso de que haya sido una plática entre amigos, ¿es sabio rápido hablar con los padres? Sí, en este caso sí, porque hoy en día, aún los amigos están compartiendo como pornografía homosexual entre ellos, cosas así, y eso está confundiendo a muchos hijos. Por eso yo siempre advierto a los padres que no les den teléfonos inteligentes y especialmente si no saben ni cómo monitorearlos, porque van a ser influidos
por otras amistades, ya sea por videos, fotos, memes, todo lo que reciban, va a estar afectando el corazón de nuestros hijos. Sé que muchas personas tienen esta duda. ¿Cómo compartir el evangelio a una persona homosexual? Igual. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo único que a lo mejor yo cambiaría al final, porque yo creo que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Entonces, yo lo que escucharía, así como si estuviera compartiendo el evangelio a un testigo de Jehová, yo le preguntaría al testigo de Jehová, ¿tú crees entonces que Jesús es Dios? Y si me dice que no, de mi punto de vista no puede ser salvo. Pero yo sé porque el testigo de Jehová rechaza la deidad de Cristo. Entonces, si él un día va a ser salvo, él tiene que aceptar que Jesús es el Señor. Nomás puede existir un solo Señor. Y si él creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, para alguien que luchó con ser testigo de Jehová, yo decía, ¿crees que Jesús es el Señor? No uno de los señores, el Señor. ¿Crees que él resucitó, como dice la Biblia, físicamente, no espiritualmente? Entonces puede ser salvo. Pero con alguien más a lo mejor no fuera tan enfático en esto. Entonces, para un homosexual, que a lo mejor es obvio que es homosexual, yo le dijera, ¿tú ves que el homosexualismo es pecado? Me dice, sí. ¿Te arrepientes de este pecado? Y es muy similar al joven rico, que su problema era el dinero. Y no, regularmente, típicamente, yo nunca creyera que cada quien tiene que recordar cada pecado, pero hay fortalezas que muchas veces personas tienen que señalarlas para que sí vengan a un genuino arrepentimiento. Y para el joven rico era el dinero. ¿Quieres ser perfecto? Le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, porque él sabía que eso era la única cosa que nunca iba a rendir para Cristo. En este caso, para un homosexual a lo mejor no es rico, a lo mejor no es joven, pero para él lo más importante es su identidad como homosexual. ¿Estás dispuesto a rendir esto a los pies de Cristo? Arrepentirte de esto, y Él está más que dispuesto para perdonarte, salvarte, hacerte uno de sus hijos y guiarte, pero no puedes abrazar el homosexualismo y a Cristo al mismo tiempo para ser salvo. Porque si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, donde uno reconoce su pecado y lo confiesa tal como pecado y va a Cristo para que Él nos salve del pecado. Porque si no hay eso, pues no hay arrepentimiento de pecado. Ok, bien. Y la última pregunta. En un mundo perfecto, por decirlo así, ¿usted qué piensa? ¿Debería el gobierno prohibir cualquier propaganda homosexual? Wow, esa sí es una pregunta llena de discusión. Yo pienso que el gobierno debería delimitar en definir qué es un matrimonio. Sin embargo, de una forma, obviamente en un mundo perfecto el gobierno fuera cristiano, viviera bajo la Biblia, Sí. pero no vivimos bajo estos gobiernos. Y yo pienso esto, el riesgo que se corre cuando el gobierno trata de decirle a alguien cómo vivir, eso puede ser contraproducente un día hacia los cristianos. Si de repente llega el gobierno y dice, ustedes no pueden ser homosexuales, pues un día puede decir, ustedes no pueden ser cristianos. Y es muy lamentable eso, porque obviamente, o sea, si fuera por mí, pues yo dijera, todo gobierno debería rechazar todo homosexualismo, pero de la misma forma, si un día un presidente pagano queda en el trono, ¿y qué tal si voltea la mesa? Y así como le dice a los homosexuales que no pueden ser homosexuales, ahora no podemos ser cristianos. Yo creo que hay una diferencia entre las libertades humanas que cada ser humano debe de tener y esas son muy, muy delicadas porque si un hombre se quiere vestir como mujer, pues es muy lamentable y eso es pecado. Pero no creo que el gobierno deba de tener el derecho, por decirlo así, de decirles a ellos cómo vestirse, igual como no debe de tener el derecho de decirme a mí que no puedo cargar mi Biblia, que no puedo orar en público, que no puedo predicar en las esquinas si así lo quisiera. Entonces, estas cosas son muy delgadas. Obviamente va a haber alguien que va a decir, no, que sí, pero no están viendo el peligro potencial.
Ujú. Entonces, lo que estamos viendo hoy es al revés, es que se le están dando todas las libertades a los homosexuales y nos quieren privar a nosotros los cristianos de las libertades de predicar la verdad, de decir la verdad, de pararnos en la verdad. Nos censuran cada vez que hablamos de estos temas y pues ya estamos viendo que la mesa se está volteando. Antes era que sí, los homosexuales eran tan poquitos que eran maltratados, pero ahorita estamos viendo que la minoría vamos a ser nosotros los de la fe. Pero yo creo que pues obviamente si fuera por mí, pues sí, cada gobierno viviera bajo la Biblia. Pero no va a ser así y tenemos diferentes tipos de presidentes y entre más quizás izquierdistas sean el gobierno o más el presidente o lo que sea, el pueblo de Dios va a sufrir más. Va a ser exaltado el pecado y va a ser restringido el cristianismo. Y eso es lo que estamos viendo por todos lados. Okay. Y por último, ¿qué le diría a una persona que al escuchar este podcast va a pensar que usted o nosotros como iglesia somos unos conservadores, machistas, opresores por Sí. todo lo que acabamos de Yo le dijera a platicar? toda persona que esté viendo ese, no, es que ahí no aman, amamos a todos y estamos dispuestos a compartir el evangelio con cualquier persona. No es como que vemos a un homosexual y decimos, hay que correr. Si podemos mostrar el amor de Dios ayudándole a un homosexual a cambiar su llanta, darle de comer, si vemos algo que como cristianos podemos hacer, pues podemos mostrar el amor de Cristo. Como dije en el principio, esto no es una declaración de odio, esto es una declaración de fe. Y nosotros creemos que debemos de ver la vida como Dios la ve. Además, voy a leer eso de 1 Corintios 6, 9 al 11, porque hay homosexuales que fueron salvos y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo en el versículo 11, y esto erais algunos. Eso quiere decir que de los que fueron salvos en Corintios, habían ahí unos que eran homosexuales. Obviamente, ¿cómo llegaron a la salvación? No se puede cambiar el mensaje bíblico. La Biblia es la Biblia y tenemos que predicarla. Pero quizás cuando alguien está convencido, sabes que esta persona sí me ama y rechaza lo que yo vivo porque la Biblia lo rechaza y porque quieren estar bien con Dios, van a rechazar esto, pero no es algo contra mi persona, porque es así como ellos lo quieren ver. Odiamos a la persona. Así como se ha dicho, ¿no? Que Dios ama el pecador, pero odia el pecado, pues también nosotros podemos tener el mismo carácter de Dios, es decir, odiamos el pecado, pero queremos ver esa gente salva. ¿Apoyamos su pecado? Claro que no. ¿Le echaríamos porras a alguien en pecar? Absolutamente no. Pero eso no quiere decir que nuestro deseo genuino no sería que fuera la salvación de esta persona. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Espero que este tiempo de Luz para Hoy haya sido de bendición para ti. Ojalá que la información que hemos tratado aquí de dialogar haya sido de edificación. Y si así lo es, compártelo por favor con alguien más. Quizás alguien más sea altamente ayudado por esto. Inscríbase al canal, ayúdenos a darlo a conocer. Verdaderamente nuestro deseo por medio de Luz para Hoy es ser una luz en un tiempo de obscuridad. Queremos brindar temas que sean de ayuda para pastores, para matrimonios, para jóvenes. De una forma u otra queremos brindar nuestra luz en estos tiempos. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en la siguiente vez aquí en Luz para Hoy. Que el Señor les bendiga.